bendiciéndote por aquellos que nos van a escuchar, Dios mío, a través de las redes sociales, por las plataformas de YouTube, Facebook, Señor, y todas las demás plataformas, Señor, para que tú redarguya, reprenda y exhorte y nos enseñe, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y solo lo que está escrito, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. También, Señor, tu palabra lo dices allí por Timoteo, Señor. Quiero pues que oren. Quiero pues que los hombres oren en todo tiempo y en todo lugar, levantando manos santas, Señor, sin ira ni contienda. Padre, te rogamos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo nos esté guiando y nos esté enseñando tu palabra, Señor. Señor, saca toda ira y toda contienda, Dios mío, de nuestras manos y de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ayúdanos, Señor, a lo que está escrito, nada más, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Enséñanos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Santo Dios. Vamos a meditar en la palabra el día de hoy, hermanos queridos. En el Evangelio de Lucas, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Gloria a Dios, santo y poderoso Dios. Evangelio de Lucas. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. Capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Verso 26 en adelante. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas, capítulo 8, verso 26 en adelante. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de tu Santo Espíritu, Señor. Háblanos y ayúdanos, Señor, a hablar lo que está escrito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió.
Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Hoy vamos a hablar de este pasaje. Amén. Muchos hermanos no quieren hablar ni de los demonios ni de gente endemoniada, porque le empieza a entrar el miedo y no quieren hablar de eso. Pero si Jesús lo predicó y lo dejó aquí en la Escritura, principalmente, hermanos, nos dejó para que nosotros abriéramos los ojos y entendiésemos la Escritura, porque cuando el Señor mandó por el Espíritu y narró y escribió este pasaje, dejó muchas cosas, hermano, que nosotros tenemos que mirar, observar y meditar. Alabado sea Dios. Ahora dice que y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea, porque ellos dicen que, alabado sea Dios, estaban allí en la región de Galilea, ¿no? Y entrando en una barca, pasaron al otro lado, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y dice que en ese momento se levantó una gran tempestad, la cual, hermano, la barca se anegaba porque se levantó una tempestad tan grande en el mar de Galilea, que estos hombres que eran marineros experimentados porque eran pescadores, y no habían pasado solamente una tormenta, sino muchas tormentas en el lago, dice que estos marineros, los discípulos de Cristo, que eran pescadores, se asustaron. Porque llegó a tal punto, hermano, que el agua entraba al arca, en la barca, y dice que la cual se podía hasta anegar porque había un tal movimiento, hermano, en esas olas y en ese mar, que aún corrían peligro, hermano. Era la primer tormenta que pasaban con Cristo. Era la primer tormenta que veían, que se les desataba, hermano, y que no podían dominar. Porque dice allí en el verso 22, y aconteció un día que entró él en una barca, dice, con sus discípulos, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaba él se durmió. Mientras estaban navegando, dice la Biblia allí que él se recostó, él se durmió. Estaría cansado del camino. Porque él, siendo Dios, pero también era semejanza de hombre, porque él era un hombre. Y él se cansó como se cansa cualquiera de nosotros. Pero él se durmió. Gloria a Dios. Pero mientras navegaban, dice, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Al ver estos experimentados marineros, hermanos, que se habían topado con una gran tormenta que no podían dominar, que se le estaba escapando de las manos y estaban peligrando y se estaban hundiendo, porque mientras Jesús estaba allí, el Señor los probó también. Porque cuando Cristo está en la barca, es todo tormenta, es todo paz. Pero cuando Cristo nos deja, hermanos, para probarnos, ahí es cuando nosotros hacemos desastre.
cuando nosotros hacemos, alabado sea Dios, cosas que no tenemos que hacer. Y vinieron a él, dice, y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Ahora, hermano, acá nos está hablando y nos está diciendo el Señor que muchas tormentas que podemos estar pasando en nuestras vidas, el Señor puede estar durmiendo, sí, pero el Señor nos va a probar para ver si nosotros estamos confiando en Él o confiamos en nuestra propia prudencia. ¿Por qué? Porque esta gente, hermano, al ver que peligraban de vida, al ver que peligraban, hermano, que se iban a naufragar, al ver que se estaba casi hundiendo la barca, fueron corriendo a Jesús. Al no poder, hermano, al no poder con esa tempestad dominar la barca, porque el viento era muy grande, alabados a Dios, y las olas casi cubrían la barca, ellos lo que hicieron fue ir corriendo a Jesús, a despertar a Jesús, porque sabían que Jesús estaba en la barca. Pero Jesús como hombre también, hermano, estaba cansado. Él se recostó un rato. Entonces estos discípulos lo llamaron y dice, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas. Y cesaron, dice, y se hizo bonanza. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, las tormentas que suceden en nuestra vida no es por consecuencia de pecado o porque Cristo nos esté probando. Puede ser, hermano, el enemigo que haga una tormenta, hermano, para hacernos perecer y para hacernos quitar, para hacernos caer en el camino del Señor. Entonces el Señor demostró, hermano, que no todas las tormentas a veces vienen de parte de Dios. Porque el Señor dice que se despertó y reprendió a los vientos y a la mar. Y dice que cesaron dejar de soplar y el agua se tranquilizó, se hizo bonanza y pudieron pasar al otro lado. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Y estaban atemorizados, dice, y atemorizados se maravillaban por lo que había hecho. Y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el agua, hermano, y el mar le obedecen? Los discípulos, hermano, estaban atónitos, estaban temerosos, porque no sabían quién era el que estaba ahí. Porque estaba principiando su ministerio y ellos estaban conociendo recién a Jesús. Ellos recién estaban ahí dando sus primeros pasos, los discípulos con él. Y lo estaban conociendo. Pero como Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el soberano, hermano, el soberano, que Él todo lo puede, porque Él creó todo. Y vio que todo era bueno. Y el Señor ahí, hermano, le decía, y le dijo, y ellos mismos se decían, ¿no? ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Y por qué, hermano, el viento y el agua le obedecen y nosotros no podemos obedecer al Señor? ¿Por qué, hermano, el pueblo de Dios no puede obedecer a su Señor? Si Él está en control, hermano. Porque si Él está en medio de la barca, Él no está dormido. Él está esperando que nosotros vengamos a sus pies para clamar a Él. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está, dice, a la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, o sea, cuando llegaron a la tierra Gadareno, él desembarcó. Y al desembarcar, dice que vino a su encuentro, alabado sea Dios,
un hombre de la ciudad. Vino un hombre a su encuentro. Dice que cuando Cristo desembarcaba ahí en ese lugar, vino un hombre de la ciudad a su encuentro. Pero ¿quién era este hombre? Este hombre era un endemoniado. Una persona que tenía un espíritu inmundo. En el Evangelio de Mateo dicen que eran 2 endemoniados gadarenos. Eran 2 gadarenos que estaban endemoniados. Pero tanto el libro de Lucas como de Marco, hermano, hablan de una persona que estaba endemoniada. Alabado sea Dios. Y dice que vino a su encuentro. Porque los demonios saben dónde está la presencia del Señor. Saben en quién se mueve la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Y dice que endemoniado, dice, desde hacía mucho tiempo. Estaba endemoniado, dice, y la palabra dice que desde hacía mucho tiempo. Hacía demasiado tiempo que este hombre estaba endemoniado. Y estando endemoniado, hermanos queridos, vino al encuentro con Jesús. Vino al encuentro. Porque sintió el poder de Dios que lo podía liberar. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo, y esta persona endemoniada no vestía ropa, estaba completamente desnudo, estaba desnudo. Endemoniado, lleno de demonios y estaba desnudo. Ahora, ¿sabe por qué y de dónde viene la desnudez, hermano? Esa gente que quiere mostrar la desnudez, que anda con ropas apretadas, hermano, o de repente mostrando su desnudez. Y ahora vienen las calores, hermano, y andan hasta de ropa interior, hermano, afuera. Ya es un asco, hermano, cómo está toda la sociedad. Que van a los bailes, hermanos, mujeres que van hasta de sutién y van de shorts cortos hasta mostrando las nalgas y todo lo demás, hermano. Que mostrando su desnudez. Me acuerdo, hermano, que cuando nosotros decíamos todo esto y enseñamos todo esto, a nosotros se nos enojaban porque decían, mira, así va a estar endemoniado. Gente endemoniada, hermano. Si la Biblia dice que aquí era un endemoniado gadareno y andaba desnudo, que vino al encuentro con Cristo y estaba desnudo, significa, hermano, que los demonios te llevan a desnudarte, a perder, hermano, la vergüenza. Dice que y no vestía ropa. No vestía ropa, no tenía ningún vestido, no vestía ropa. Ahora sigue diciendo, dice, ni moraba en casa. ¿Y cuántas personas, hermanos, que no pueden estar ni un minuto en su casa? Que no pueden estar ni siquiera media hora en su casa, que tienen que estar saliendo para un lado y para otro. Ahora, hay muchas características que el Señor está narrando acá, que dice, a través de Lucas, ¿no? Dice que estaban endemoniados hacía mucho tiempo que estaban endemoniados, no vestía ropa, andaba desnudo y no moraba en casa. Al no morar en casa significa que no estaba nunca en su casa, siempre andaba deambulando para un lado y para otro. No podía disfrutar de su casa, no podía disfrutar de su familia. ¿Por qué? Porque siempre estaba de viaje o siempre andaba afuera de la casa y mientras su familia estaba ahí a la espera de que él viniera. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que no pueden estar ni siquiera un minuto en su casa? O estar conversando con sus hijos, con su hija, o con su marido, o con su mujer.
que pasan siempre, hermano, estando trabajando, trabajando y trabajando y trabajando. Que siempre tienen algo que hacer, hermano, cuando llegan a sus casas. Antes de sentarse, antes de estar ahí, siempre viven en la calle. Que no tienen ni siquiera un descanso, hermano. ¿Cuánta gente habrá así? No, ni moraba en casa, dice, sino en los sepulcros. Lo único donde vivía era en los sepulcros. Y cuando hablamos de sepulcro, hermano, estamos hablando de un cementerio. Y cuando en ese cementerio, hermano, es donde están los muertos. Es donde todavía muerte, todo hedor, todo inmundicia, allí viven los endemoniados. Allí les gusta estar, donde hay suciedad, donde hay inmundicia, donde no hay palabra, donde no hay presencia del Señor. Allí viven. Vamos a abrir también Marcos capítulo 5. Verso 2, 5:2 dice de Marcos, y dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, o sea, del cementerio, del lugar donde no había vida, sino muerte, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, dice, en los sepulcros. Que tenía su morada, hermano, con los muertos. Moraba en el cementerio. Vivía en el cementerio. Dice la Biblia, hermano, que nosotros tenemos que adorar al Dios vivo. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Toda aquella persona que vive, hermano, tiene que adorar al Cristo vivo. Porque Cristo ha resucitado, hermano. Resucitó al tercer día de entre los muertos y hoy vive y mora en nuestro corazón y tiene que vivir y morar en nuestro corazón, hermano. Gloria a Dios. Pero muchos los tienen fuera o muchos los tienen crucificados todavía. Muchos los tienen muerto a Cristo. Por eso viven en los sepulcros. Viven en donde no hay palabra. Viven donde no está el Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. Volvamos a Lucas allí. Verso 28. Este al ver a Jesús. O sea, esta persona al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Lucas 8, 28. Dice que este al ver a Cristo, al ver a Jesús, exclamó, dice, lanzó un gran grito. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahora, ¿conocen o no conocen, hermano, los demonios, aquellas personas que son santas? ¿Conocen o no conocen, hermano, aquellas personas que se santifican y se purifican y se apartan para Dios? ¿Conocen o no conocen esas personas llenas del Espíritu Santo, hermano? Porque si conocían a Cristo, que era el Hijo de Dios, también conoce a aquellas personas que se llenan de Cristo y están llenas de Cristo y están llenas del Señor, vienen y se atormentan. Y ellos lo conocen. Te ruego, dice, que no me atormentes. Porque la sola presencia, hermano, de Cristo Jesús al diablo le quema y atormenta.
Y hermano, cuando nosotros tocamos palabra de Cristo, palabra del Señor Jesucristo, cuando tocamos la Biblia misma, la misma Biblia, la misma vida de Jesucristo y la misma palabra de Dios atormenta a los demonios, hermano. No los deja tranquilos en los bancos. No los deja tranquilos ni en la silla ni en el lugar de hermano. Dios mío, alabado sea Dios que están escuchando la palabra de Dios o que están sentados. Porque cuando la palabra viene de Cristo te enfoca, y si no te arrepientes y no la tomas tal cual como viene, la misma palabra te va a atormentar, hermano, porque la misma palabra de Dios te está diciendo en tu corazón y en tu conciencia, alabado sea Dios, y te está acusando, alabado sea Dios, tu conciencia, y la palabra misma te dice que te tienes que arrepentir. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepentíos o pereceréis. Porque la misma palabra de Dios, hermano, te va, alabado sea Dios, a atormentar si tú estás en falta con Él. Y lo atormentaba. Ahora en el verso 29, ¿por qué lo atormentaba? Porque el Señor, dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Ahora estos demonios vienen y se apoderan de las almas sin tomar y sin pedir permiso, hermano. Entonces el Señor reprendía a los espíritus inmundos para que saliesen de ese cuerpo, porque sabía que ese hombre hacía mucho tiempo, hermano, que estaba endemoniado. Y los demonios se habían apoderado de él. Cuando una persona, hermano, está enajenada, cuando una persona anda hablando sola por la calle y ya no está bien con su cabal juicio, hermano, esas personas están endemoniadas, esas personas están llenas de demonios. ¿Por qué? Hermano, porque ya esos demonios están tomando control de la persona y los demonios vienen a matar, hurtar y destruir lo que Dios hizo, hermano. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Y dice, y le ataban con cadena. Ahora dice que las personas cuando lo agarraban, lo ataban con cadena. Y no eran cadenas finas, eran cadenas gruesas. Y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que, hermano, la persona endemoniada tiene una fuerza extraordinaria. Él rompía las cadenas. Porque los demonios le daban fuerza. Le daban una fuerza sobrenatural que no era la de él. No habla, hermano, la Biblia allí en Hechos, cuando habla de unos que exorcizaban, que eran ambulantes, los hijos de un tal Ezeba, que dice que un demonio dominó, hermano, a los hijos de Ezeba. Una sola persona dominó a 6 o a 7 personas. Entonces los demonios, hermano, le dan una fuerza sobrenatural a esa persona, alabado sea Dios, ¿no? Para que rompiera los grillos y se escapara. Hoy en día, hermano, están todos psiquiátricos. Personas, hermanos, que están empastilladas, hermano. Que viven tomando pastillas, hasta 20, 30, 40 pastillas diferentes. Porque son la única manera, hermano, de tenerlos tranquilos. Y el único que le puede sacar, los únicos que le puede liberar, hermano, y de sacar todo ese vicio de las tantas pastillas que puedan tomar, se llama Jesús de Nazaret. Si nosotros venimos rendidos a los pies de Cristo, Cristo nos hace libres, porque Cristo es el único que rompe las cadenas. Cristo es el único, hermano, que nos abre las puertas de las cárceles. Cristo es el único que nos libera, hermano.
No solamente necesitamos tener fe y no tener miedo, porque el miedo paraliza. El miedo, hermano, te hace estar temeroso. A su nombre sea la gloria. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo y dejamos que Jesús haga su obra, y bueno, hermano, entonces tenemos plena confianza en Jesús y dejemos que Él haga su obra. A su nombre sea la gloria. Y dice que Él, rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces lo impedía a los demonios, a los desiertos, a los lugares donde no había nada, a los lugares, hermanos, donde no estaba todo desolado, donde había muerte, nada más muerte. La Biblia habla, hermano, que el hijo de Jonatán, hermano, Mefiboset, vivía en Lodebar, un lugar, hermano, donde no había nada, donde todo era ruina, donde todo era muerte. Y el rey lo mandó a llamar para que se sentara a la mesa del rey. Lo sacó de un lugar, hermano, donde no había palabra. Lo sacó de un lugar donde estaba todo de espíritus de muerte, donde no había palabra, donde todo era miseria. Lo sacó de ese lugar, hermano, para sentarse a la mesa del rey. Porque David hizo misericordia por la casa de Jonatán. A su nombre sea la gloria. Por la gran amistad que él tuvo con Jonatán. A su nombre sea la gloria. Y era impelido, dice, esta persona por los demonios, a los lugares desiertos. Hoy, hermano, la gente no quiere escuchar palabra de Dios. ¿Y dónde van? Bueno, los demonios los sacan de la iglesia de buena doctrina, de la que le predican la palabra, y los llevan a otros lugares donde es todo entretenimiento, donde le cantan toda 1 hora, 2 horas, y después 15 o 20 minutos de palabra, y nada más. O le dicen que es todo un avivamiento y es todo oración y leen la Biblia y aquí para allá y después nada ponen por obra. Y por todos mucho pedir plata y hay teatro y hay de todo un poco. Hay gente que baila, hay gente que haga una cosa, hay coreografía, hay de todo un poco, pero ahí no está Dios, hermano. Porque Dios se mueve en el medio de la santidad, en el medio de su palabra. ¿Cómo vamos, hermano, a inspirar a otros hombres o mujeres, hermanos, para que hagan la obra del Señor si nosotros no les predicamos? ¿Cómo podemos leer, hermano, que nosotros, alabado sea Dios, tenemos que santificarnos por dentro y por fuera si nosotros no leemos su palabra ni la meditamos y nadie nos predica? Esta gente, hermanos, son impedidas por los desiertos. ¿Por qué? Porque los demonios los sacan. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Acá, hermano, no era que estaba como hay iglesias, hermanos, que le hacen hasta un reportaje a los demonios. Acá Cristo, hermano, le preguntó cómo se llamaba para que nosotros entendiéramos lo que había en esa persona. ¿Por qué había perdido el juicio cabal? ¿Por qué había perdido el juicio cabal esa persona? ¿Y por qué los demonios se apoderaban de él? Y él le dijo Legión, pero no le estaba diciendo el nombre de la persona, le estaba hablando a los demonios. Ahora Legión, a su nombre sea la gloria, porque muchos demonios, dice, habían entrado en él. Ahora Legión, en el diccionario bíblico, alabado sea Dios, dice así: designación militar romana para unidades de los mejores soldados en el ejército. Estamos hablando de lo que dice un diccionario cristiano,
Ahora dice, en diferentes momentos de la historia de Roma, la legión iba de 4.500 a 6.000 soldados. Esta persona tenía 2.000 demonios. Porque el hato que se precipitó al mar eran como 2.000 cerdos. Dice, estaba compuesta por hombres con distintas habilidades. Lanceros, comandos, especialistas en escaramuzas, caballería y reservas. Originalmente, para formar parte de una legión, la persona debía ser dueña de propiedades y tener ciudadanía romana, pero estos requisitos se pasaban por alto dependiendo, dice, de la necesidad de tropa. O sea que, hermano, porque estaban necesitando personas que realmente precisaban para pelear por Roma, tomaban a cualquier persona como soldado y a cualquier persona que no era ciudadano romano y lo hacían romano, hacía la fuerza y ya lo ponían en esa legión. Ahora, si nosotros lo llevamos a lo espiritual, si nosotros lo llevamos, hermano, empezamos a ejercitar un poquito y a desmenuzar todo esto. El Señor Jesucristo le estaba diciendo y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el endemoniado le dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora, lo que más me llamó la atención era esto, que la legión estaba compuesta por hombres con distintas habilidades. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Cuando esta legión entra a ese hombre, tienen muchos demonios con distintas habilidades que lo llevan, hermano, a perder el control de sí mismo. Y pierden el juicio cabal y pierden el razonamiento, hermano, y se dejan y se abandonan. ¿Por qué? Porque ya no son ellos, sino que los demonios que con distintas habilidades que ellos tienen y están dentro de esa persona, se apoderan de la voluntad de esa persona. Entonces sí tendremos que tener cuidado, hermano, porque los demonios no son gatitos. Por eso lo dice la Biblia, que están bien organizados, porque la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado, hermano, con todo esto. Porque si nosotros no ponemos por obra lo que dice la Biblia, si nosotros, hermano, no nos consagramos a Jesucristo de Nazaret, al vivir una vida de santidad, una vida de amor y esperando la venida de Jesucristo, alabado sea Dios, nosotros, hermano, podemos correr el riesgo, hermano. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermano, y nos siga protegiendo. Pero si yo abandono la oración, si yo abandono la lectura de palabra y el estudio, si yo abandono el poder estar congregados en el nombre de Jesús, hermano, con nuestros hermanos, entonces, hermano, ¿qué hacemos? Por esto es la lucha. Por eso muchos se dejan vencer por los demonios. Ahora dice, y le rogaban que no los mandase al abismo. Y le rogaban, hermano, a Cristo que no los mandase para el abismo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. ¿Sabe, hermano, que en el abismo hay muchos demonios que están encarcelados todavía? Que si no están sueltos ahora, hermano, es para que nosotros no nos perdamos y no sea destruido el mundo. Apocalipsis 9. 9.1 dice, mire lo que dice 9.1 de Apocalipsis. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo.
Y él abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y esos son los demonios, hermano. Así que sí, tendremos que tener cuidado, hermano, de estar sellado con el Espíritu Santo, de tener el sello, las arras del Espíritu, hermano, porque es el sello, es el pasaporte, hermano, que nosotros tenemos para la vida eterna y al ser arrebatados juntamente con el Señor en los aires. Volvamos a Lucas allí. Ahora dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que les dejase entrar en ellos y les dio permiso. Ahora, estos demonios le dijeron al Señor Jesucristo, verso 38-32, que había allí un hato de cerdos. En la versión más antigua dice puerco. Pero puerco o puerca en el diccionario de lengua castellana dice que es un cerdo o cerda, mamífero artiodáctilo doméstico, de cuerpo muy grueso y carne comestible. O sea, el chancho, el cerdo. Persona sucia, sigue diciendo el diccionario, y desasiada. Soy una persona que está toda sucia y que no le da por asearse, que no le da por lavarse o no le da por bañarse. Eso es una persona que dice puerco o puerca. Es una persona sucia y desasiada, que no se asea. Persona grosera y maleducada. También son las personas, cerdo o cerda, personas que hablan malas palabras y que son maleducadas, que viven contestando. Persona ruin, interesada y vil. Sigue diciendo que es puerco, puerca o cerdo o cerda. Es una persona miserable. Dícese de la persona que no cuida su aseo personal o que produce asco. Que está sucio. Cerdo. Persona que actúa con malicia y desconsideración. Todo eso, hermanos, son lo que significa cerdo, cerda o puerco o puerca. Y dice que estos demonios quisieron irse para los cerdos. Claro. Pero ellos no fueron y tomaron. Ellos tuvieron que pedir permiso a Cristo para entrar. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Cristo, hermano, tiene la autoridad de todo. Y vienen los demonios, hermano, y tienen que pedir permiso para hacer algo al pueblo de Dios, o para probar o para tocarlo. Le tienen que pedir permiso a Dios. Siempre y cuando sean obedientes a Dios, como lo fue Job. Y todo tiene que hacerse con orden y decente y como dice la palabra. Pero una persona, hermano, que no tiene a Cristo en su corazón, que no hace nada por agradar a Dios, alabado sea Dios, ni siquiera se congrega, ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera ora, ni siquiera hace nada, hermano. Está a merced, no puede ir a pedir los demonios permiso a Cristo. ¿Por qué? Porque está a merced de ellos. Porque no hacen nada, hermano, nada para salvarse. Por eso hay mucha gente endemoniada, por eso hay mucha gente que ya no están más en la iglesia, hermano. Y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero, ¿por qué? Porque las personas, hermanos, que se recrean en el error,
o que cayeron de la gracia, o que volvieron, hermano, a enredarse con los negocios de la vida, o con los placeres de la vida, ya no pueden agradar a Dios, si no se arrepienten, en serio. Y había allí un hato de muchos cerdos, dice, que pasían en el monte, y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. O sea que Cristo les dio permiso para que entraran. Ellos no se fueron así nomás y entraron a los cerdos, no. Ellos tienen que pedir permiso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, los demonios tienen más respeto por Cristo y piden permiso, y nosotros que somos hijos de Dios, que deberíamos tener tanta reverencia al Señor, no tenemos tanta reverencia como tienen los demonios. Ni siquiera pedimos permiso. Nos queremos hacer, no sé lo que queremos, pretendemos, hermano. Nos pasamos todo el mundo por delante, nos llevamos todo el mundo por delante. Y esto no puede ser así. Porque todos tenemos un orden, hermano. Todos tienen un orden. Todo el mundo quiere mandar en la iglesia. Y el que es autoridad no puede mandar. Entonces, hermano, ¿no? ¿Qué hay atrás de todo eso? A su nombre sea la gloria. Y los demonios, dice, salido del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ahora, ¿por qué se tiraron al despeñadero? Porque los cerdos, hermanos, no querían esos demonios encima. Porque ni los chanchos, hermano, querían esos demonios. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dice, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ahora, estos pastores de los cerdos, hermanos, que estaban apacentando a esos cerdos, se fueron a la ciudad y dieron aviso de todo lo que estaba pasando, de cómo se había despeñado los cerdos, hermano, y cómo el endemoniado había quedado sano. Porque esto Jesús no lo hizo a la vista de ellos, lo hizo a la vista de todos. Y cuando salieron a ver todo lo que estas personas le habían dicho, y hallaron, dice, al hombre de quien habían salido los demonios, al endemoniado. Cuando la gente llegó, dice que el endemoniado estaba vestido. Aleluya. Primeramente estaba a los pies de Cristo. Dice que estaba allí sentado a los pies de Jesús. Estaba postrado, sentado a los pies de Cristo, escuchándolo de sus enseñanzas y admirándolo y adorándolo. Una persona que es libre, una persona que realmente Cristo lo libera, tiene que estar postrado a los pies de Cristo. Postrado escuchando sus enseñanzas, prestando atención a los dichos de Cristo. Después, vestido. Y qué hermoso es el Señor, hermano, porque cuando Cristo hace mella y está dentro de una persona, hermano, ya lo cambia. Cambia el corazón de piedra y lo transforma en un corazón nuevo, de carne, hermano, para que sienta y pueda morar el Espíritu Santo de Dios allí. Entonces Dios, cuando viene el Espíritu de Dios y cuando viene una liberación de parte de Dios, la persona cambia. Ya nadie le puede decir ni enseñarle esto, le hacer esto, hacer lo otro, porque la misma persona cambia, porque tiene ganas de cambiar. Y lo encuentran vestido. Vestido, hermano, significa que está cubierto de ropa. Le consiguieron ropa.
Y una ropa decente, una ropa que no se le traducía nada y que no mostraba nada. Era una ropa, hermano, que estaba cubierto su cuerpo. Pues yo no sé lo que pasa, hermano, dentro de la iglesia. Estamos, hermano, vienen a los pies de Cristo, se convierten supuestamente se convierten. Si es un actor, sigue actuando. Ya antes actuaba para el mundo, ahora actuaba para Cristo. Y todavía hablan de una conversión. Pero hacen una estética, hermano, hacen un cambio físico, un cambio de por fuera, pero ¿y por dentro? Y Cristo no hace el cambio por fuera primero. Cristo cambia primero por dentro, hacia afuera. Y en su cabal juicio. O sea, ya ahora ya no estaba más mandado, ya no estaba más impelido por los demonios, ahora razonaba, ahora pensaba, y ahora como estaba en su cabal juicio, estaba a los pies de Cristo escuchando y absorbiendo lo que Cristo estaba enseñando. Y estaba en su cabal juicio, razonaba bien, conocía que estaba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque viene a ordenar el Señor. Ahora, me dice que esta gente tuvo miedo al cambio. ¿Y cuántos hoy, hermanos, tienen miedo al cambio? Porque ¿cuántas veces, hermano, uno ha predicado del perdón y la gente tiene miedo a perdonar? Y liberarse, hermano, de esa opresión que ejerce el no perdonar. O el de ayudar a tu prójimo. Pero eso, hermano, la gente tiene miedo al cambio. La gente tiene miedo, hermano, de seguir a Cristo. La gente tiene miedo de orar, gente tiene miedo de ayunar, gente tiene miedo de la palabra, gente tiene miedo por todos lados. Y lo que nosotros tenemos que tener es temor, un temor reverente hacia Dios, hermano, para hacer las cosas bien delante de Él. A su nombre sea la gloria. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y viene el testimonio. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. O sea que la gente, hermano, al escuchar lo que había pasado con el endemoniado gadareno, al ver al endemoniado que estaba vestido en su juicio cabal y todavía estaba ahí a los pies de Cristo, que antes nadie lo podía gobernar, nadie lo podía atar, nadie lo podía sujetar, pero solamente Cristo lo puede hacer. Y el poder de Dios, dice que le dijeron que se marchase, que se fuera, que no lo querían entre ellos. ¿Y Jesús qué hizo? Se fue, se marchó, se volvió, se entró a la barca y se volvió. Porque Cristo, hermano, no es porfiado como somos porfiados nosotros los hombres. Porque al ver Jesús que muchas personas no querían, y toda la población de Gadara, allí la región continua, no querían nada de Cristo, hermano, Él se fue. Él se fue. Y gloria a Dios y aleluya. Pero no los dejó solos todavía. No, porque lo dejó ahí. Él se fue, pero Él dejó a alguien para predicar, seguir predicando el Evangelio de Cristo. Por eso se fue. Y el hombre, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo. Entonces, hermano, la persona que había sido liberada por Cristo, le decía, Señor, yo quiero ir contigo, déjame ir contigo, déjame pasar al otro lado y servirte, estar... Y el Señor le dijo, no.
tú te vas a quedar acá. No se lo permitió, sino que lo despidió y le dijo, vuélvete a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces lo dejó en esa tierra de Gadara. ¿Para qué? Para que él contara las maravillas que Dios había hecho con él. Y de una persona endemoniada, de una persona que no estaba en su cabal juicio, que andaba desnudo por ahí, ahora, hermano, Cristo lo levantó como un tremendo evangelista, porque él fue contando las cosas que Dios hizo con él, con la misericordia que Dios tuvo. Lo mismo que el pueblo de Dios hoy en día, hermano. Y dice que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lo mismo que hoy en día, hermano, como yo le decía hace un ratito. Lo mismo que hoy en día. Porque las almas que van a testificar y salen a testificar de Cristo, o van a salir a entregar folleto o algo, ¿cómo hablan de Cristo, hermano? Hablan más de ministerio, hablan más de hombres y de los pastores y de los líderes que realmente de Cristo, hermano. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo, hermano? Decimos que tenemos una vida cristocéntrica, que todo gira alrededor de Cristo, nuestra vida, pero después, hermano, con nuestro hablar, negamos, hermano, que Cristo nos salvó y nos liberó. Ahora, viendo este pasaje, muchas de las personas que el Señor ha liberado, ¿dónde están? Y dice que fueron libres por Cristo, que Cristo los libertó, que Cristo los sanó, que Cristo hizo esto, que Cristo le hizo lo otro. Pero ¿y dónde están agradeciéndole a Cristo, publicando cuán grandes cosas hizo Dios con ellos y la misericordia que les tuvo? ¿Y dónde están agradeciéndolo, hermano? Hoy en día, hermano, que tenemos que estar todos unidos, unánimes, juntos, orando y perseverando en la oración y en la lectura de su palabra y partiendo el pan en las casas. Hermano, el endemoniado gadareno, este hombre que había sido endemoniado y que estaba poseído por demonios, que había perdido el control total y absoluto de su cuerpo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, quedó postrado a los pies de Cristo. Y allí le consiguieron ropa, y no se fijó si eran de marca o no, él se vistió y estaba a los pies de Cristo. Cuando una persona tiene un encuentro verdadero con Jesús, cambia. De adentro hacia afuera. Ya no tiene ninguna inmundicia, ya no tiene más nada, hermano, no tiene nada. Se quiere despojar de todo lo que es este mundo y todo amor de este mundo para seguir a Cristo, hermano, en agradecimiento de lo que Dios hizo a esa persona. Tristeza me da, hermano, cuando escucho los testimonios a veces de gente, hermano, que supuestamente son cristianos. Dice, sí, porque Jesús me sacó el cigarro, me sacó de la vida de esto, me sacó de la vida de lo otro. Y cuando uno lo ve, hermano, los hechos están negando lo que ellos están diciendo. Porque no han cambiado nada. Por eso dice la Biblia, que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El endemoniado gadareno, cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, lo cambió, hermano, y cambió su corazón. Y le cambió el corazón, hermano, para bien. Porque vino a ordenar su vida y vino, hermano, para liberar a esa persona. Porque veía el sufrimiento, hermano, porque hacía mucho tiempo que estaba poseído. Y que muchas veces, hermano, los demonios los querían matar.
Tengamos cuidado, hermano. Porque tanto la desnudez, el no parar en casa, el vivir siempre fuera de casa y el no parar, hermano. A veces, hermano, el no reflexionar, hermano, y siempre estar trabajando para un hombre, para una entidad. Está bien que tengamos que venir a la iglesia, hermano, pero también tenemos que tener un control. Porque hay a veces, hermano, que muchas personas pasan de la iglesia, metidos en la iglesia. Yo no digo que sea malo, pero están descuidando su casa, están descuidando sus obligaciones. Porque Dios, si es un Dios de orden, hermano, tenemos que tener un orden completo. A su nombre sea la gloria. Cristo nos salva, Cristo nos libera. Pero ¿qué estamos haciendo, hermano, para conservar el ser liberado por Cristo? Y el ser de bendición, hermano, para nuestros hermanos. Cristo tiene el todo poder, hermano. Todo poder tiene Cristo para sanar, para libertar, para todo. Pero nosotros debemos de tener cuidado, hermano, y de perseverar en Cristo Jesús. Porque podemos caer. Por eso dependamos de Jesús. Dependemos de Él. Dependemos siempre de Cristo, hermano, para que Él nos libere y nos proteja. Pero el que tiene un encuentro con Jesús, el que realmente Cristo lo liberó y lo libertó, con sus hechos, hermano, no lo niega, con sus hechos confiesa de que Jesucristo, hermano, lo liberó y lo libertó. Y con sus hechos muestra que Cristo tiene todo poder, hermano. Porque estando en Cristo cambia. La persona tiene que cambiar. Y va a cambiar. Si de modo alguno está en Cristo, entonces Cristo viene, cuando viene a la vida de esa persona y lo libera y le saca todos los demonios, lo hace un cambio distinto, lo hace en una nueva persona. No esa persona que quiere, sino la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Y nos enseña su palabra. Primero nos libera y después nos enseña a vivir con Cristo. Porque dice la Biblia que separado de Él, nada podemos hacer. Dios le bendiga ricamente, hermano. Y espero que haya sido de bendición esta prédica. En el nombre de Jesús.